Se llamaba John Akhwari, se llama porque creo que todavía vive, y era un atleta de Tanzania y era uno de los 75 corredores que tomaron la salida en la maratón de las Olimpiadas de México 68. Él era el campeón de África y era uno de los favoritos para colgarse la medalla en esas Olimpiadas de México 68. Comenzó la carrera y todo iba bien, hasta que más o menos en el kilómetro 19, casi a la mitad de la maratón, este hombre tuvo una caída, sufrió una caída, y en esa caída se dislocó el hombro y se dañó severamente una de las rodillas, de sus rodillas. Lo atendieron rápidamente ahí, le aconsejaron que abandonara, pero él se levantó y continuó corriendo hasta llegar a la meta. Para que os hagáis una idea, el campeón de aquella olimpiada, el campeón de la maratón, hizo un tiempo de 2 horas 20 minutos. Este hombre llegó con un tiempo de 3 horas 25 minutos. Y cuando este hombre entró en el estadio, más de 1 hora más tarde que terminase la carrera, este hombre entró cojeando, trotando en el estadio. La mayoría de la gente ya se había ido, era la última prueba de ese día. El estadio estaba casi vacío, pero este hombre entró ahí cojeando, trotando y cruzó la meta. Y cuando cruzó la meta, los periodistas le rodearon y le preguntaron por qué había continuado. ¿Por qué había continuado corriendo? ¿Por qué no había abandonado la carrera? Y este hombre respondió y dijo, mi país no me envió a 8,000 kilómetros de distancia para comenzar una carrera. Mi país me envió a 8,000 kilómetros de distancia para terminar una carrera. Hermanos, la Biblia enseña, compara a la vida cristiana con una carrera. Pablo, en la última carta que escribió, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo ya desde la cárcel, sabiendo que iba a ser condenado, que iba a morir, él dice, mi partida está cercana, y le dice a Timoteo, que era su hijo espiritual, él le dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y hermanos, cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo y ponemos nuestra fe en Él para nuestra salvación y experimentamos esa salvación que Él ha ganado para cada uno de nosotros, comenzamos a correr esa carrera. Y es importante empezar bien esa carrera. Pero lo importante no solamente es empezar bien la carrera, sino terminar bien. Porque el objetivo, hermanos, esta es una carrera típica. El objetivo no es correr más que otros. No es ir más rápido que otros. El objetivo y nuestro llamado de esta carrera no es llegar el primero, es terminar la carrera. Es llegar a la meta. Y la victoria y el premio, hermanos, no se obtiene por llegar primero, sino por llegar a la meta. No se trata de ir más rápido que otros en momentos determinados de nuestra vida. Se trata de correr bien y de llegar a la meta. Y en los versículos que hemos leído, hermanos, el autor de Hebreos está escribiendo, y lo venimos diciendo esto ya desde hace meses, de esta carta, está escribiendo a un grupo de cristianos judíos que habían comenzado a correr esa carrera, que habían creído que Jesús era el Mesías y habían abrazado el Evangelio, habían creído en Jesús como su Salvador personal. Habían comenzado a correr esa carrera, habían comenzado a correr bien, pero por causa del sufrimiento, por causa de la persecución, por causa de las dificultades, de la presión de otros judíos, estas personas estaban considerando volver atrás, dejar de correr. Y en toda esta carta, el autor de Hebreos está advirtiéndoles, está exhortándoles, está animándoles a no dejar de correr, a seguir corriendo a pesar de las dificultades, a seguir peleando la buena batalla, a guardar la fe por la cual vivirá el justo. Y este capítulo 12 comienza. Y hemos comenzado a leer esta mañana el versículo 12, en el versículo 1, diciendo, por tanto. Hermanos, cuando encontramos esta frase,
Por tanto, al principio de un capítulo, de un pasaje, el escritor está haciendo siempre referencia a aquello que ha venido diciendo en el pasaje anterior, en los versículos anteriores, en el capítulo anterior. Y en el capítulo anterior, en el cual hemos estado durante 5 semanas, las últimas 5 semanas, el autor de Hebreos lo que está haciendo es darle a estas personas, a estos creyentes que están vacilando, que están pensando en dejar de correr, les da una extensa lista de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Hombres y mujeres que corrieron esa carrera y que a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de ser amenazados y perseguidos, no dejaron de correr, guardaron la fe y alcanzaron la meta que se les había puesto por delante. Y el autor de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Pues precisamente esa lista de hombres y mujeres que el autor le había presentado en el capítulo 11. Hombres y mujeres que vivieron por la fe, que corrieron antes que nosotros la misma carrera en la cual nosotros estamos inmersos hoy. Y la idea aquí, al menos, hermanos, no es que ellos estén... A veces se toma este versículo y dice, es como que nosotros estamos corriendo en un estadio y el estadio está lleno y las personas que están viéndonos en el estadio y animándonos en la carrera son todas estas personas que han corrido antes que nosotros. La idea aquí no es que estos estén ahora en el cielo observando cómo corremos nosotros. No hay ningún pasaje, no hay ningún versículo, ningún pasaje en la Escritura que nos haga inducir que las personas que están en el cielo puedan ver lo que está pasando en la tierra o estén mirando lo que está pasando en la tierra. De hecho, si cuando lleguemos al cielo lo que vamos a hacer es mirar lo que está ocurriendo en la tierra, ¿qué cielo es ese? En el cielo tendremos muchas cosas mejores que mirar y muchas cosas mejores que ver que lo que está pasando en la tierra. La idea no es que estas personas, esta lista de hombres y mujeres estén mirándonos a nosotros. La idea es que estas personas son testigos. Y sus vidas dan testimonio de que a pesar de las dificultades, a pesar de del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de las adversidades y la persecución, se puede correr esta carrera. Se puede correr. A veces nosotros corremos y decimos, pero es que tengo problemas en la familia. Pregúntaselo a José. O es que tengo problemas económicos. Y pregúntaselos a ellos. O me están persiguiendo. O están contra mí. Pregúntaselo a estas personas. Eran como tú y como yo, no eran superhombres ni supermujeres, pasaron las mismas circunstancias que tú y yo pasamos o vamos a pasar, pero ellos no dejaron de correr. Y nos muestran, son testigos, nos dan testimonio de que es una carrera que a pesar de los problemas se puede correr, se puede llegar a la meta, se puede alcanzar. Así que teniendo el testimonio y el ejemplo de todas estas personas que nos precedieron, dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí el autor habla de 2 cosas de las cuales para correr esta carrera tenemos que despojarnos. Si queremos correr bien, si queremos llegar a la meta, tenemos que despojarnos de estas cosas. Dice de todo peso y del pecado que nos asedia. Y son 2 cosas diferentes. Por un lado está el pecado que dice este versículo que nos asedia. Y hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está corrompido e inclinado al pecado. Y es en este mundo en el que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Es en este estadio, hermanos, en el cual nosotros estamos corriendo esa carrera. Y no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Jesús dijo que el cristiano, que nosotros, los que somos hoy, ya no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en la casa del Padre, pero estamos en el mundo y corremos en el mundo. Y en este mundo, hermanos, estamos asediados por el pecado. Y continuamente se nos lanzan ofertas para pecar. Asediados por el pecado. Pero el autor de Hebreos dice, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, si queremos correr esta carrera y hacerlo bien y llegar a la meta, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del pecado que nos asedia. Porque no podemos correr esta carrera cargando con nuestros pecados.
Tenemos que venir a Jesús, a Cristo, y dejar nuestros pecados a los pies de la cruz de Cristo. Hermano, no se puede, es incompatible una persona que vive en pecado con ser cristiano. Ser cristiano y una vida que vive en pecado son cosas incompatibles. Así que si queremos ser cristianos, si queremos correr esta carrera y hacerlo bien, tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Y dice también, y de todo peso. ¿Qué es esto? Y son dos cosas diferentes. Y todo peso, ¿qué es esto? Estas son cosas, hermanos, que sin ser pecado, sin ser malas en sí mismas, sin embargo son pesos. Son pesos que no nos permiten correr bien. A lo mejor no nos impide correr como el pecado. El pecado nos impide correr. Estas cosas no nos impiden correr, pero sí que nos lo hacen más difícil. Y con el tiempo incluso pueden hacer este tipo de cosas que dejemos de correr, porque son cosas que nos asfixian, nos quitan el aire, apagan el fuego. Un peso, hermanos, simplemente puede ser cosas que nos distraen, cosas en las cuales pasamos demasiado tiempo. Demasiado tiempo delante de las pantallas, demasiado tiempo en redes sociales, puede ser un peso. Una afición, un hobby que ocupa nuestro pensamiento y nuestro corazón, que ocupa demasiado nuestro pensamiento, que no son malas en sí, pero que son un peso. Pesos que nos asfixian, que nos cansan, que nos quitan el aire. Y hermanos, si una actividad te quita el aire para las cosas de Dios, eso es un peso que te impide correr como debes correr. Un peso a lo mejor puede ser una relación personal que no te ayuda, porque todos somos influenciables. Y nos guste o no, hermanos, todos en mayor o en menor medida somos influenciados por las personas que están a nuestro alrededor. La pregunta no es si vas a ser o no vas a ser influenciado por otros. La pregunta es por quién te vas a dejar influenciar. Porque todos somos influenciables y las personas que están a nuestro alrededor y a las personas que damos lugar en nuestra vida nos influencian en alguna manera. Y la pregunta, como digo, no es si vamos a ser o no vamos a ser influenciados, sino por quién yo y tú nos vamos a dejar influenciar. Porque hay personas, hermanas y hermanos, que son y pueden ser una buena influencia para ti y para mí a la hora de correr esta carrera de la fe. Hay personas, al contrario, que sencillamente son un peso. Se convierten en dificultades, relaciones que se convierten en una dificultad para correr y correr bien. Hay personas que te acercan a Jesús y hay personas que te alejan de Jesús. Y las personas que te alejan de Jesús son un peso. Y a veces debemos despojarnos de este tipo de peso. No permitir que ciertas personas ejerzan demasiada influencia en nosotros porque eso nos impide correr como debiéramos. Hermanos, ¿sabes? Lo que para ti es un peso, a lo mejor para mí no lo es. Y viceversa, lo que para ti no es un peso, a lo mejor para mí sí lo es. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es examinarnos. Examínate. Y orar al Señor, para que el Señor te muestre qué cosas hay en ti, y a veces que ni siquiera tú te das cuenta, que realmente son un peso, que no te están ayudando a correr esa carrera como tienes que correrla, que te están asfixiando, te está quitando el aire, te cansa y te quita el aire para buscar al Señor. Entonces, debemos examinarnos. Examínate. Y sabes, lo más seguro y probablemente es que tú ya sabes qué cosas hay en tu vida que son un peso, que no te ayudan a correr, que no te ayudan a acercarte más, que no te acercan más, que te alejan, que no te hacen estar más ligero en tu vida espiritual, sino que te cargan, te hacen ir mucho más despacio. Entonces, seguramente tú ya sabes. Pero hay algo que tenemos que hacer, despojarnos de eso.
Despojarnos de esas cosas que son un peso para tu desarrollo y para tu crecimiento espiritual, que no te acercan a Cristo, sino que te alejan y apartan tu mirada de Él para poner tu mirada en otras cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como cristianos a la hora de correr esta carrera es despojarnos. Despojarnos de cosas que no nos sirven, porque no podemos correr una carrera con cualquier cosa, con mochilas o con un traje de buzo y con los zapatos estos de rana. No se corre bien, no podemos correr con eso. Hay cosas que tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos del pecado, por supuesto. Tenemos que despojarnos de todo peso, de todo aquello que no nos ayuda, sino que más bien nos está estorbando. Pero el autor de Hebreos también nos habla de cómo debemos correr esa carrera. No ya de nuestra indumentaria y de lo que tenemos que quitarnos, sino de cómo tenemos que correr esa carrera. Hay una manera adecuada de correr la carrera y la vida cristiana. ¿Cómo? Dice, en primer lugar, con paciencia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra en el griego es hipomonei, que es, esta palabra literalmente se traduce como resistencia, aguante, perseverancia, constancia. Lo primero que tenemos que saber a la hora de correr esta carrera es qué tipo de carrera estamos corriendo. Y lo que nos dice el autor de Hebreos aquí es que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es una carrera en la que tú ejerces un esfuerzo máximo en un tiempo mínimo para llegar a un lugar. No, es una carrera que requiere un esfuerzo continuo y permanente. Porque es una carrera de resistencia, es una carrera de larga distancia. Y por eso el autor de Hebreos nos dice que tenemos que correr esa carrera de una manera determinada. La vida cristiana es una vida de perseverancia, de constancia, y debemos ser constantes y debemos ser perseverantes. Ahora, una vez que sabemos qué tipo de carrera es la que tenemos que correr, el autor de Hebreos continúa diciendo cómo tenemos que correr esa carrera. Y nos dice en el versículo 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. Hermanos, nuestra vida, y en nuestra vida tenemos un modelo y tenemos una meta, y los dos son el mismo. Jesús. Él es nuestro modelo y Él es nuestra meta. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que tenemos que correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús, con la mirada puesta en un punto fijo y sin apartar nuestra mirada en ningún momento de ese punto fijo. Y ese punto en el cual tenemos que tener y mantener nuestra mirada es Jesús. Y la pregunta, hermanos, es, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? Mientras caminamos en la vida, mientras corremos en esta carrera, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Cuál es tu referencia? ¿A quién estás mirando tú? Porque si queremos correr esta carrera y queremos llegar a la meta, tenemos que tener la mirada en un lugar y no debemos, hermanos, desviar nuestra mirada a otros lugares. Y a veces, hermanos, tenemos la tendencia a desviar la mirada a muchos lugares, a muchos sitios. Y así no se corre, hermanos, así no corremos bien. Y muchos, hermanos, dejan de correr esa carrera y dejan de alcanzar la meta porque su mirada está en un lugar equivocado. Así que, hermanos, os voy a decir algunas cosas en las cuales no tenemos que poner nuestra mirada en esta carrera, para luego volver al lugar donde tenemos que ponerla. En primer lugar, hermano, no pongas tu mirada en los incrédulos. No pongas tu mirada en los incrédulos ni en el mundo. Los incrédulos son aquellas personas que no conocen a Dios. Como la misma palabra indica, un incrédulo es una persona que no cree en Jesús, que no ha creído, no ha recibido, ni quiere recibir la obra que Jesús ha hecho por ellos, por nosotros, en la cruz del Calvario. No pongas tus ojos en esas personas, no pongas tus ojos en ellos. Nuestro modelo, hermanos, nuestro ejemplo a seguir no pueden ser los incrédulos. Nuestra guía en esta carrera no pueden ser aquellas personas que no conocen el camino que lleva a la meta. No podemos dejarnos guiar por los incrédulos. En Juan capítulo 5 encontramos la historia de la sanidad de un hombre, de un cojo que llevaba 38 años
postrado en su lecho. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Ahí estaba este hombre, 38 años sin poder caminar, 38 años en su lecho, 38 años sin que nadie pudiera ayudarle, 38 años sin nadie que realmente le ayudara. Y de repente Jesús pasa por allí, por ese estanque de Betesda, y tiene misericordia de él, y se acerca. Y Jesús le dice en Juan capítulo 5, versículo 8, dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, hermanos, después de 38 años, en un instante con Jesús, un toque del Señor puede hacer. Al instante, después de 38 años, este hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, los judíos, los líderes religiosos, los incrédulos, los que no creían en Jesús, al verlo caminar, llevando su lecho, dice que le dijeron a aquel que había sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. En otras palabras, no puedes hacer lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Eso que estás haciendo no puedes hacerlo. No puedes hacer eso. Hermanos, ese es el mensaje que tú vas a recibir continuamente del mundo y de los incrédulos. No puedes hacer eso. No puedes vivir de esa manera. No hace falta que vayas tanto a la iglesia. No puedes vivir todo el día leyendo la Biblia. Leer la Biblia cada día para los incrédulos es estar todo el día leyendo la Biblia. No puedes hacer eso. No puedes vivir de esa manera. No puedes estar continuamente hablando de Jesús. No hagas eso. No es lo normal. No es lo que nosotros hacemos. No es lo que el mundo hace. Ese es el mensaje de los incrédulos. Hermanos, y es verdad que tal vez en el mundo haya gente con más preparación, que no creen en Jesús y que tengan más preparación que tú. Incluso puede ser que haya personas que no conocen a Dios y que se comporten mejor que algunos cristianos, que no deberían, pero puede ser. Y he escuchado esto, es que mis amigos se comportan mejor que la gente de la iglesia. Puede ser, pero no son cristianos. No tienen a Cristo. No son creyentes. Y ellos no entienden ni van a entender nunca lo que tú haces. Y no van a entender tu estilo de vida. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural, el que no ha conocido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura. No las pueden entender porque han de discernirse espiritualmente. No van a entender lo que tú has experimentado, no conocen lo que tú has encontrado, ni tampoco van a entender, ni van a comprender las situaciones por las cuales tú y yo pasamos como cristianos. Así que no esperes su aprobación, ni su aliento, ni su aplauso, ni que te ame. Porque Jesús dijo en Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis. En 1 de Juan, la Biblia dice, 1 de Juan capítulo 3, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, no pongas tu mirada en la gente del mundo. No podemos correr de esa manera. Algunos no ponen la mirada en la gente del mundo, no ponen la mirada en los incrédulos, ponen la mirada en lo que tienen los incrédulos. Y ahí está puesta la mirada, en lo que ellos tienen. Y a algunos les gustaría ser como ellos. O mejor, le gustaría tener lo que ellos tienen. Me gustaría ser como Messi, o como Cristiano Ronaldo, o como Vinicius, o como el cantante famoso de moda. Me gustaría ser como ellos. Me gustaría tener lo que ellos tienen. Me gustaría tener riqueza. Me gustaría tener fama. Me gustaría tener influencia. Y ahí ponen su mirada. No tanto en los incrédulos, sino en lo que los incrédulos tienen. Hermanos, no los envidies. No hay nada que envidiar. Dice Proverbios 18:24, no te entremetas con los malignos, no tengas envidia de los impíos. Y 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No te engañes. Pura fachada. No envidies lo que ellos tienen. Mira, lo he dicho en alguna ocasión, lo digo, no me importa, lo tengo que decir 20,000 veces y no pasa nada. Yo no me cambio por ninguno de ellos.
Tú me pones delante de mí todos los incrédulos, los más ricos, los más poderosos, los más influyentes, y cámbiate por quien quieras. No me cambio por ninguno de ellos. Yo no quiero ser Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni ninguno de esos. No me cambio, no quiero. No anhelo nada de lo que ellos tienen. Porque pueden tener mucha riqueza, pueden tener mucho poder, pueden tener mucha influencia, pueden tener mucha fama, pero no tienen a Cristo. Hermanos, yo puedo tener riqueza, fama, influencia, pero si no tengo a Cristo no tengo nada. Y puede que no tenga dónde caerme muerto, pero si tengo a Cristo lo tengo todo. Así que, ¿sabes lo que tienes, hermano? ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Tú sabes lo que tenemos teniendo a Cristo en nuestra vida? Y miramos a la gente que es famosa y rica y pensamos que tienen la vida ideal, cuando no es cierto. Están vacíos y llenos de problemas. Pero tú y yo, el mayor problema, lo tenemos resuelto. Porque Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Así que tú eres mucho más rico que ellos. Muchísimo más rico. Y hemos sido comprados, hermanos, no con oro y con plata, sino con la sangre del Cordero, una sangre preciosa. Lo más valioso. Así nos ama Dios. Así te ama. Así que no pongas tu mirada en los incrédulos. No pongas tu mirada en el mundo. Segundo lugar, no pongas tu mirada en la iglesia. En esta carrera, hermanos, no pongas tu mirada en la iglesia. No pongas tu mirada en los creyentes. Lo he dicho también varias veces. Y lo he visto. Lo he dicho porque lo he visto. Hay gente que cuando llega a la iglesia y ven a los hermanos y ven el amor que hay entre los hermanos, quedan cautivados con eso, porque no es algo que ven habitualmente ni en la iglesia católica ni en el mundo, y ven que hay como una familia, ¿no? Como que se ama y ven el amor y quedan cautivados por eso. Y muchas veces cuando la gente llega a la iglesia y se convierten, creen que la iglesia es un grupo de personas perfectas o casi perfectas. Y que llegan a un ambiente idílico donde la gente es perfecta y la relación entre la gente es perfecta. Pero cuando llevan un tiempo, se dan cuenta de que no son tan perfectas y que tenemos bastantes defectos. Y entonces muchos se decepcionan y dejan de correr. ¿Por qué? Porque no se enamoran de Jesús. Se enamoran de la iglesia. Y no podemos enamorarnos de nada ni de nadie que no sea Jesús. Hermanos, tienes que saber y tenemos que saber que en la iglesia, en este grupo que estamos aquí y los que no han venido hoy y los que puedan venir, ninguno es perfecto. Empezando por mí, empezando por el pastor, ninguno somos perfectos, ninguno. Y cuidado, tenemos que tener cuidado con demandar demasiada perfección de los demás, porque con la vara, con la medida que midamos a los demás, se nos va a medir también a nosotros. Y ninguno somos perfectos. Todos fallamos, todos estamos siendo tratados por Dios, hermanos. Todos somos una obra inacabada. Todos estamos en un proceso y el Señor todavía no ha terminado. El Señor todavía no ha terminado conmigo, ni ha terminado contigo. Sigue trabajando y va a seguir trabajando en cada una de nuestras vidas. ¿Sabéis hasta cuándo? Hasta que partamos con el Señor de una manera o de otra. Y allí, hermanos, allí seremos perfectos. Por eso siempre decimos, ¿quieres una iglesia perfecta? Pues muérete, porque la única iglesia perfecta está en el cielo. No la hay. Porque las iglesias están formadas por personas, como tú y como yo, que tenemos defectos y que tenemos muchas cosas que el Señor tiene que tratar todavía en nuestra vida. Entonces, si tú pones tu mirada en el hombre, no va a tardar mucho en que dejes de correr. Porque los hombres te van a fallar. Te van a decepcionar. Porque ningún hombre es perfecto. Y hay gente que no se convierte a Jesús. Hay gente que se convierte a los hombres. Hay gente que se convierte a un líder o a un pastor determinado y sus ojos están puestos en ese pastor. Y desgraciadamente ha ocurrido que ese líder ha fallado
Y esas personas han sido arrastradas en la caída de ese líder. Han dejado la iglesia, han dejado al Señor por el mal testimonio de un hombre que no es perfecto. Porque su mirada no estaba puesta en el lugar indicado. Su mirada estaba puesta en ese hombre, en ese líder, en ese pastor, que tal vez tenía mucho conocimiento, que tal vez era muy elocuente, que tal vez tenía una apariencia muy buena, pero que al final era un hombre y falla. Y entonces si nuestra vida está sostenida sobre un ministerio, sobre un líder, nuestra vida va a ser arrastrada. Entonces, hermano, hermana, cuídate de no enamorarte de la iglesia. Enamórate de Cristo. Amén. Porque Él no te va a fallar. Ese no te falla. Él no nos falla. Cuídate de no convertirte a ningún hombre, ni a ningún pastor, ni a ningún líder. Conviértate a Cristo. Amén. Conviértete a Él. Así que no pongamos nuestros ojos en el mundo, ni en los incrédulos. No pongas tus ojos en la iglesia, ni en ningún hombre, por muy santo que parezca. Sí, hay hombres que pueden servirnos de ejemplo. Como he dicho antes, hay personas que nos acercan más al Señor. Pero al final tenemos que saber que son hombres. Y que nuestra mirada no tiene que estar puesta ahí. Ni nuestra vida tiene que estar sostenida sobre ningún hombre. ¿Dónde tiene que estar sostenida nuestra vida? En Cristo. Él es la roca. Si nuestra vida está ahí, van a venir problemas, van a venir dificultades, pero eso no se mueve. Jesús no se mueve. Jesús no falla. Los hombres fallan. Yo te puedo fallar. Entonces, en tercer lugar, no pongas los ojos en ti mismo. Porque, hermanos, muchos han entendido que no necesitan ser perfectos para venir a Jesús. Y que la salvación no es por nuestros méritos, no es porque nosotros hagamos algo, no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, son por los méritos de Cristo, es la obra de Cristo. No es lo que yo haga, es lo que Él ha hecho. No es la justicia que yo pueda alcanzar, es la justicia de Cristo que me es imputada por la gracia a través de la fe. Y eso es lo que me hace salvo, no mis obras. Entonces, hay muchas personas que tienen claro esto, que la salvación es por gracia, pero piensan que la santificación es por obras. Entonces, tienen muy claro que no tienen que ser perfectos para venir a Jesús, pero piensan que una vez que están en Cristo, una vez que son creyentes, tienen que ser perfectos. Y ven que no pueden ser perfectos, que no dan la talla delante de Dios. Y la pregunta es, ¿quién da la talla? ¿Quién puede dar la talla delante de Dios? ¿Quién fue el que exclamó en Romanos capítulo 7, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién fue el que dijo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal está en mí? ¿Quién fue el que dijo eso? No fue un frágil recién convertido, fue el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. ¿Cómo? ¿Pablo no era perfecto? Algunos piensan que Pablo era perfecto, que bueno, después de Jesús, Pablo y muy cerquita de Jesús. Pero Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. No soy perfecto, para nada soy perfecto. No soy perfecto, sino que prosigo, sigo corriendo. Prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Pero algunos hermanos se miran a sí mismos y ven que no dan la talla y entonces se desaniman, se desmoralizan y se dejan llevar por sus sentimientos de culpabilidad. En lugar de venir a Cristo trayendo sus fallos, sus caídas, sus fracasos, venir a Cristo, pedir perdón para ser perdonados y fortalecidos por el Señor, se desaniman. Comienzan incluso a dudar de cosas que no deberían dudar. Son engañados por el enemigo, por el diablo, y comienzan a dudar de su salvación y se desaniman y entonces dejan de correr. Porque se sienten mal. Pero ¿sabes? Y entonces sienten que no son salvos. Pero, hermanos, los sentimientos van y vienen, ¿o no?
Hoy te levantas eufórico y dentro de una semana te levantas desganado. Hoy sientes la presencia del Señor con un poder tremendo y sientes un gozo y un deseo de buscar al Señor y oras y sientes que la cosa fluye y sientes que el Señor está muy cerca y sientes que eres salvo. Pero dentro de 2 días oras y parece que no suben tus oraciones más de 2 centímetros de ti. Y te sientes desganado y te sientes cargado y viene un problema y viene otro y sientes que no eres salvo. Te digo una noticia, la Biblia no dice que la salvación sea por sentimientos. La Biblia dice que la salvación es por fe. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tú crees en Jesús? Entonces tienes vida eterna. Y yo creo a Jesús y soy salvo por la fe en Jesús y en su obra, no por sentimientos, hermanos. Pero el diablo usa nuestros sentimientos y nos hace sentir mal y nosotros en lugar de ir y nos hace sentir incluso avergonzados, nos da vergüenza de venir a Dios y pedirle perdón. No te dejes engañar por el diablo. Él te está llamando. Él quiere que tú vengas y que le cuentes lo que él ya sabe. ¿Sabes que no vas a sorprender a Dios cuando tú les cuentes tus miserias? Él ya sabe. Él ya sabe. Y Él quiere perdonarte. Fiel es justo para perdonar a aquellos que vienen a Él. Y no solamente para perdonar todos nuestros pecados, sino limpiarnos, restaurarnos, nos restaura, nos fortalece, nos pone en el camino y dice, venga, sigue corriendo. Así que no pongas tu mirada en ti. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. No te fíes de tu propia prudencia, de tu propio parecer, de tus pensamientos. No son fiables. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces no te puedes fiar de tu propio corazón ni de tus propios sentimientos. Fíate del Señor. Confía en el Señor. Y no somos salvos por sentimientos, sino por fe. Así que, hermanos, no pongas tu mirada en los incrédulos ni en el mundo. No pongas tu mirada en la iglesia ni en los hermanos. No pongas tu mirada en ti mismo. No pongas tu mirada en la tormenta. Porque muchos dejan de correr cuando viene la tormenta y ponen su mirada en la tormenta. En Mateo capítulo 14, versículo 23, 22 y 33 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres... ¿Conocéis la historia, no? Los discípulos están ahí remando y hay una tempestad de viento y las olas amenazan con inundar la barca y ahí están que no pueden. Y Jesús viene a ellos caminando sobre las olas, caminando sobre el mar. Y ellos se asustan y Jesús dijo, yo soy, no temáis. Y entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y entonces Jesús dijo, ven. ¿Y qué hace Pedro? Pedro, ni corto ni perezoso, se baja de la barca, pone el pie en el agua y en vez de hundirse, el mar se convierte como un enlosado en algo sólido y comienza a caminar hacia Jesús, puestos los ojos ¿en quién? En Él. Me estaba mirando al Señor y Él iba acercándose al Señor. Mientras miraba al Señor, se acercaba a Él y caminaba. Pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús le extendió su mano y lo asió. Entonces no pongas tus ojos en los incrédulos, no pongas tus ojos en la iglesia, no pongas tus ojos en ti mismo, no pongas tus ojos en la tormenta. No pongas tu mirada en eso. Porque, hermanos, llover va a llover. Va a llover. Va a llover. Que van a venir tormentas a tu vida, no tengas la menor duda. Van a venir. Que van a venir momentos de pruebas y de dificultades, dalo por seguro. Eso es seguro. Jesús mismo dijo, en el mundo vais a tener aflicción. Así que si Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, la aflicción va a venir, la tormenta va a venir, las dificultades van a venir. A todos. Y hermanos, lo importante es dónde vamos a poner nuestra mirada en medio de la tormenta. ¿Dónde vas a mirar tú? Si vas a poner tu mirada en la tormenta, en el fuerte viento o en Jesús. Y Pedro cometió el error de dejar de mirar a Jesús y mirar la tormenta. Estaba viendo al Señor y mientras estaba viendo al Señor iba caminando, estaba flipando, ¿no? Estaba caminando sobre el mar.
era un marinero, sabía lo que era el mar, había nadado en el mar, había buceado, pero nunca había caminado. Y estaba caminando y estaba acercándose al Señor, pero de repente desvió su mirada, comenzó a mirar las olas, la tormenta, lo grande que era todo, el viento, y comenzó a tener miedo y comenzó a hundirse. Y yo no sé cómo tú estás, y a lo mejor tú estás atravesando un momento difícil, estás en medio de una tormenta. Tal vez estás sin trabajo, tal vez estás enfermo, o hay personas enfermas a tu alrededor. Tal vez tienes problemas en tu matrimonio, o tienes problemas con tus hijos, o problemas de muchas formas. Y el llamado es, quita tu mirada del problema y pon tu mirada en Jesús. Una vez escuché a David Wilkerson en una predicación y él contaba su testimonio y decía, mira, hubo un tiempo en el que yo estaba pasando un problema muy grande y estaba súper agobiado y estaba orando y orando al Señor por el problema y orando al Señor por mi problema. Y entonces un día vino mi esposa, gracias a Dios por las esposas y por la sabiduría que pone el Señor a las esposas. Entonces vino mi esposa y me dijo, no hago más que escucharte decirle a Dios lo grande que es tu problema. ¿Por qué no comienzas a decirle al problema lo grande que es tu Dios? Hermano, Jesús camina sobre la tormenta. Jesús está muy por encima de la tormenta. No hay problema más grande que Dios. Hay problemas grandes, pero no hay un problema más grande que Dios. No hay peso que Dios no pueda levantar. No hay cosa en la que Dios no pueda obrar. Dios es más grande. Así que van a venir tormentas, pero en las tormentas tenemos que tener la sabiduría de no poner nuestra mirada en las tormentas, sino seguir teniendo nuestra mirada en aquel que camina sobre la tormenta y que está por encima de cualquier tormenta, que es Jesús. Así que, hermanos, pon tus ojos en Jesús. No pongas tu mirada en los incrédulos, ni en el mundo, ni en la iglesia, ni en los hermanos, ni en ti mismo, ni en la tormenta. Pon tus ojos en Jesús. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en el Señor? Porque Él es el que nos salva, hermanos. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos bendice, Él es el que te cuida, el que tiene cuidado de ti. Él es nuestro buen pastor, hermanos. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Él es el fiel y verdadero, es el pan de vida, la luz del mundo. La imagen misma de Dios, es Dios mismo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la roca inconmovible de los siglos, hermanos. Él es el príncipe de paz. Jesús es la resurrección y la vida, hermanos. Él es el camino, Él es la vida, es la verdad, hermanos. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es el gran yo soy. Yo soy, el yo soy. ¿Qué eres, Señor? Todo. ¿Qué necesitas? Necesito esto, Señor. Yo soy. Y el yo soy en presente, hermanos, no en pasado. No es yo soy el que era. Ni en futuro, yo soy el que seré. El presente, hoy, en tu situación, en tu circunstancia, Él es todo lo que tú necesitas. Amén. Y cuando mañana el futuro sea presente, Él seguirá siendo todo lo que tú y yo necesitamos. Amén. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y el autor de Hebreos dice, corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Y termino, hermanos, y termina el versículo diciendo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el autor de Hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y yo me pregunto, hermanos, y te pregunto, ¿cuál es ese gozo? ¿Qué es o cuál es ese gozo que estaba puesto delante de Jesús y por el cual Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz y por el cual Él menospreció el oprobio? ¿Cuál es ese gozo?
que le hizo a Jesús sufrir y menospreciar el oprobio? ¿El cielo? ¿La comunión con su Padre? Él no tenía que ir a la cruz para eso. Él ya tenía la gloria. Él ya está. Es más, dice Filipenses que él, siendo en forma de Dios y estando en su gloria y disfrutando de todo lo que era suyo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a nosotros, y estando en condición de siervo, se humilló, se hizo obediente hasta lo sumo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gozo que tenía puesto delante de él nuestro Señor Jesucristo no era el cielo, ni era la comunión con su Padre, la cual nunca perdió. Era otra cosa. ¿Qué será? ¿Qué sería? Isaías 53 es un pasaje súper conocido. Es el pasaje en el que se nos habla acerca de los sufrimientos. Se les profetiza 700 años antes lo que Jesús iba a padecer, su sufrimiento. Y en Isaías 53, versículo 3 dice, hablando de Jesús y de ese sufrir en la cruz y ese momento en el cual él fue menospreciado y experimentó el oprobio, dice que despreciado, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá descendencia. ¿Quién es esa descendencia? ¿Cuál es esa descendencia que él iba a ver cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado? Tú y yo. Aquellos por quienes él puso su vida en expiación por el pecado. Y continúa y dice, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de Jesús en la cruz? Tú y yo somos el fruto de su aflicción. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Se alegrará. Así que, ¿cuál es el gozo que estaba puesto delante del Señor y por el cual él sufrió la cruz con gusto, menospreciando el oprobio? Ese gozo puesto delante de Jesús es el gozo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Es el gozo de nuestra salvación, de tu salvación, de mi salvación. Y por ese gozo, hermanos, el Señor estuvo dispuesto a sufrir y a padecer, y menospreció el dolor y menospreció el oprobio. Y ahora, hermanos, mi mayor motivación, tu mayor motivación, nuestra mayor motivación para correr esta carrera, correrla bien a pesar del dolor y del sufrimiento hasta llegar a la meta, debe ser el gozo puesto delante de nosotros. ¿Y cuál es ese gozo? Jesús. Jesús es ese gozo. Y cuando lleguemos a la meta, cuando tú y yo lleguemos a la meta, lo veremos. Y nos gozaremos. Y quedaremos satisfechos, hermanos. Ese es el gozo que nos llega, que nos espera cuando nosotros lleguemos a la meta. Es Jesús. ¿Quién es Él? Hermanos, lo mejor del cielo no va a ser las calles de oro, ni el mar de cristal, ni la mansión que el Señor tiene preparada, ni la corona, ni la gloria que podamos recibir. Lo mejor del cielo y nuestro gozo y lo que nos hará estar satisfechos
es que estaremos con Jesús. Y disfrutaremos de su presencia y de la plenitud de lo que Él ha hecho y ha ganado para cada uno de nosotros. Amén. Así que corramos esta carrera, puesto los ojos en Jesús. Y cuando lleguemos lo veremos tal cual es. Así que no desvíes tu mirada. Pon tu mirada en Jesús. Camina, vive tu vida con la mirada en Jesús. Porque si la carrera es una carrera de resistencia, necesitamos ser fortalecidos. ¿Y sabes dónde está la fortaleza espiritual? No está en Telecinco, ni está en Netflix, ni está en Facebook. Está en su presencia. En pasar tiempo en su presencia. Si Jesús es el modelo a seguir, tenemos que conocer, saber cómo es Él. ¿Y sabes dónde lo vas a saber? ¿Y sabes dónde vas a conocer a Jesús? En su palabra. En su palabra. Así que despojémonos de cosas que ocupan el tiempo y nos asfixian nuestro tiempo al punto de que no tenemos aire ni tenemos tiempo para leer y para estar en la presencia del Señor. Si hay algo que ocupa tanto tu tiempo que no tienes tiempo para estar con Jesús, eso es un peso, sino un pecado, del cual tenemos que despojarnos. ¿Amén? Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están.